Buen día, mi nombre es Andrés Felipe Solano, estudiante de Ingeniería Electrónica y esta exposición está bajo el marco de la asignatura de Ingeniería 2. A continuación les hablaré sobre las incubadoras y servocunas. Antes de iniciar la exposición, debemos detallar el contenido de esta. Inicialmente se hará una introducción, seguido de esto se hablará sobre la incubadora y servocuna, pero se desglosará cada uno de estos temas con la función y usos, principio de funcionamiento, modo de operación, partes del equipo, fallos y riesgos y finalmente el mantenimiento. Teniendo todo esto en cuenta, se hablarán sobre modelos y marcas y ya finalmente la conclusión de la exposición. La importancia del calor y la regulación de la temperatura en un ser humano es muy importante. En el caso particular de los neonatos es mucho más crítico, ya que estos no se adaptan igual que los adultos a los cambios de temperatura. Los neonatos son los recién nacidos que tienen 28 días o menos desde su nacimiento. Los neonatos prematuros tienen complicaciones e incluso pueden morir, ya que no se formaron durante los 9 meses en el vientre materno. Los bebés prematuros y con un peso bajo se caracterizan por tener poca grasa corporal y con los vasos sanguíneos muy próximos a la piel. Por este motivo pueden no estar listos para regular su propia temperatura, incluso en un ambiente cálido. Un recién nacido sano y de buen peso de nacimiento tarda algunas horas o algunos días en poner a punto su centro termorregulador. En cambio, un bebé prematuro tarda mucho más. Esto es debido a la inmadurez de su pequeño termostato, así como otros factores, por ejemplo, su superficie corporal en relación a su peso. También hay que resaltar que las lecturas de la temperatura corporal difieren en función del lugar del cuerpo donde una persona toma las mediciones. A partir de la tabla que vemos en la diapositiva, se puede inferir que las lecturas rectales son más altas que las orales, mientras que las lecturas de las axilas tienden a ser más bajas. Con respecto a la historia de la incubadora, debemos resaltar que en la antigüedad muchos bebés prematuros murieron por no existir un equipo que contribuyera a la termorregulación. Por este motivo, el ginecólogo francés Stéphane Tarnier inventó la primera incubadora en 1880, la cual era una caja dividida en dos compartimentos, como pueden ver en la diapositiva. Si pueden observar, en la parte inferior había agua caliente y en la parte superior se colocaba al neonato. Gracias a esta invención, fue capaz de reducir la mortalidad neonatal en un 28%. La incubadora neonatal es un equipo biomédico cerrado que consta de un capacete transparente, lo que permite aislar al paciente sin perder contacto visual con él. Idealmente, se deben mantener las temperaturas de la incubadora y la del neonato, con una mínima variación. La incubadora tiene dos modos de operación. El primero es llamado modo control de temperatura del aire. En este, el operador establece un valor de referencia y de esta manera se mantiene la temperatura. No está comprobado que este método sea el más adecuado, ya que al abrirse las puertas desciende la temperatura de la incubadora como la del paciente. Este modo está recomendado en los recién nacidos que requieren un rango constante de temperatura del aire en la incubadora. Si se presentan diferencias entre la temperatura de referencia y la de la incubadora, el dispositivo generará alarmas audibles y visibles, y en casos extremos el sistema de calentamiento se inhabilita. El otro modo es el servocontrolado o modo control de la temperatura de la piel del paciente. En este modo hay un sensor de piel que regula la temperatura corporal del neonato. Previamente, el operador establece el valor de la temperatura deseada en el bebé. En los menores de 1000 gramos se recomienda graduar la temperatura entre 36,3 y 36,5 grados Celsius. Estas incubadoras cuentan con un sistema de humidificación que le permite alcanzar un 90 a 95% de humedad, por lo que reduce pérdidas por evaporación. En este modo, la incubadora se mantiene caliente de forma constante, permitiendo el contacto con la familia. Antes de detallar el funcionamiento del equipo, debemos hablar de sus partes. Las incubadoras varían en especificaciones dependiendo de la marca, pero de manera general tienen las siguientes partes.
La primera parte que vamos a ver es la cámara o capacete. Este es de material transparente. Aquí se coloca el nonato y se genera un microclima controlado. La segunda parte que vamos a ver es el colchón, en el cual se acuesta el recién nacido. Por otro lado, el gabinete es una estructura base y soporte para el capacete y los sistemas de control. También se encuentra el humidificador, el cual incluye depósitos de agua para controlar la humedad relativa del microclima en la incubadora. Otra parte muy importante es el puerto o entrada para el suministro de oxígeno. También se encuentran las puertas de acceso, también llamadas ventanas o ventanillas de acceso. En este caso son tipo iris. Por último, se encuentra el bloque o control de alarmas. Estas son alertas que son configuradas de fábrica o ajustadas por el operador. Su objetivo principal es incrementar la seguridad del paciente durante el tratamiento. Estas son visibles y audibles. Las alarmas más frecuentes en los modelos de las incubadoras son la temperatura del aire y piel, falla del sensor de temperatura, falla general del sistema y filtro de entrada de aire. Este módulo no se logra apreciar en la imagen, pero normalmente queda en este sitio. Más adelante vamos a ver más imágenes de incubadoras donde se logra ver muy claro este módulo. Teniendo en cuenta las partes del equipo, podemos proceder a detallar el principio de funcionamiento. Las incubadoras proporcionan calor a los neonatos a través del flujo de aire caliente a través de convección, es decir, se transfiere calor entre dos sustancias gaseosas o un gas y un líquido, las cuales tienen diferente temperatura. En cambio, la pérdida de calor en la incubadora se da por radiación hacia las paredes. Esto se reduce si la incubadora es de doble pared. Debajo del compartimiento de la incubadora se encuentran los sistemas de calefacción y humidificación. El aire circula a través de un ventilador que lo toma del exterior y pasa por medio de un elemento calefactor y un sensor de temperatura, seguidamente y cuando se necesita a un depósito de agua para humedecer el aire. Finalmente, se impulsa la cámara donde se encuentra el neonato. Cabe resaltar que las incubadoras cuentan con un elemento calefactor o unidad de calor que se activa por una señal eléctrica, la cual es proporcional a la diferencia entre la temperatura medida y el valor de referencia preestablecido por el operador. Se han presentado neonatos lesionados o muertos debido a fallas en los termostatos. Cuando estos fallan, ocasionan un sobrecalentamiento de las incubadoras, generando hipertermia en el neonato. Hipertermia significa aumento de la temperatura corporal. También se han presentado fallas en el sensor de la temperatura corporal. Estos se originan por golpes o por una colocación errónea del sensor sobre el neonato. Esto repercute en lecturas erróneas, lo cual hará que la incubadora se sobrecaliente o en su defecto se enfríe demasiado. Por otro lado, se encuentran las fallas en la dosificación de oxígeno. Estas fallas pueden causar condiciones de hipoxia o hiperoxia en el neonato. Hipoxia significa una disminución de la difusión de oxígeno en los tejidos y en la célula. En cambio, hiperoxia sería lo opuesto, el aumento de esta difusión. Una importante medida de seguridad es proteger los ojos del neonato durante la terapia de oxígeno, con el objetivo de que no se generen daños en sus retinas. Por último, hablaremos sobre los riesgos en portillos iris y puertas de acceso. En algunas ocasiones, los bebés, los neonatos, se han caído a través de estos accesos debido a que los profesionales de la salud no lo aseguran de manera apropiada. Por este motivo, se recomienda verificar siempre estos accesos, así como seguir los procedimientos de inspección del fabricante. A continuación, les detallaré el mantenimiento de la incubadora. Bueno, en este ítem yo me basé de un trabajo de grado que hablaba sobre el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en una UCI del municipio de Ipiales en el departamento de Nariño. Inicialmente se debe realizar la inspección de las condiciones físicas, es decir, una verificación visual. El primer paso
es inspeccionar el tomacorrientes, clavija y cable de alimentación. Todos estos deben encontrarse en buen estado. Después se deben identificar las partes sueltas o flojas, las cuales deben ser ajustadas. Se debe verificar las partes externas como el capacete, puertas, bisagras, así como las internas, es decir, la cuna y la bandeja interior. Por otro lado, se debe realizar el cambio del filtro de aire cada 3 meses utilizando agentes desinfectantes. Asimismo, revisar las condiciones del humidificador externo y que éste contenga suficiente cantidad de agua. Las dos fotos que vemos en pantalla representan la inspección de las condiciones funcionales. Esta se encarga de la verificación de componentes internos y externos del módulo de control. Inicialmente se debe revisar los sensores de temperatura y humedad. Asimismo, se debe verificar que el sonido del motor no supere los niveles de ruido preestablecidos cuando el equipo se encuentra operando. También se debe realizar un test de alarmas de temperatura y control de humedad. Finalmente, se comprueba la temperatura del equipo con un medidor externo. Bueno, realmente como ven en la foto, el estudiante mide la temperatura con un multímetro, pero yo encontré un patrón de flux que se coloca en la mitad de la incubadora y tiene ciertos sensores, o sea, se coloca en ciertas partes de la incubadora y pues arroja un resultado más verídico y más cercano a la realidad. El último paso del mantenimiento es la limpieza integral interna y externa. Esta se debe realizar con cuidado a cada una de las partes que la componen. Por ejemplo, al conjunto capacete se le debe limpiar con esponjas o gasas suaves. Asimismo, al módulo principal y de control se le debe limpiar de manera externa con un trapo ligeramente húmedo. A la plataforma se le desinfecta con alcohol o un detergente desinfectante. Las servocunas, también llamadas cunas de calor radiante, son equipos biomédicos diseñados para proporcionar calor radiante a los recién nacidos. Los recién nacidos que son sometidos a este equipo son pacientes prematuros o de bajo peso. También los que presentan alguna enfermedad crítica que requiera una intervención constante del personal médico. Y finalmente, los que están expuestos prolongadamente a ambientes fríos. Las servocunas varían en especificaciones dependiendo de la marca, pero de manera general tienen las siguientes partes. La primera parte que vamos a detallar es el colchón o colchoneta móvil, donde el recién nacido se va a colocar. Otra parte muy importante es el elemento calefactor, también llamado el radiador cerámico de infrarrojos, donde calienta al infante por medio de radiación infrarroja. Otra parte es la lámpara halógena, la cual permite una buena iluminación del campo de trabajo, lo que posibilita reconocer fácilmente los tonos de color del recién nacido más relevantes para tomar un diagnóstico acertado. Otra parte es el panel de control de radiador térmico, el cual regula la temperatura cutánea. Este valor es configurado por el operador. Este constantemente se encuentra vigilando la temperatura y si se sale de cierto rango se disparan las alarmas. Finalmente, se encuentra el sensor de temperatura o sensor de piel, el cual mide y controla la temperatura. Con respecto al principio de funcionamiento, las cunas de calor radiante hacen uso de la transferencia de energía por radiación con el objetivo de transmitir el calor en forma de ondas electromagnéticas. En este equipo, la fuente de calor está separada del neonato por lo menos a 1 metro de distancia, ya que es un ambiente cerrado y no es necesario humedecer el aire como en el caso de las incubadoras. Como dije anteriormente, la ganancia de calor en la servocuna es por la radiación. En cambio, la pérdida de calor es por convección por ser abierta. También hay pérdidas importantes por evaporación y radiación hacia las paredes. Se han presentado neonatos muertos o lesionados debido a la deshidratación. Esto se debe a la pérdida de líquidos por evaporación. En este caso, se recomienda incrementar el aporte de líquidos bajo supervisión médica. Asimismo, daños a la retina y córnea debido a la energía radiante, por lo que es necesario el uso de protección de los ojos del neonato. Y por último, la hipertermia extrema
originando quemaduras en la piel, daño cerebral parcial, permanente o incluso la muerte. El mantenimiento de las servocunas se realiza de la siguiente manera. Primer paso es la inspección de las condiciones físicas, así como las incubadoras, donde se debe inspeccionar el tomacorrientes, clavija y cable de alimentación. También se deben identificar las partes sueltas o flojas, las cuales inmediatamente deben ser ajustadas. Se debe verificar los sensores y el buen funcionamiento de las teclas del panel de control. Y por último, se revisa el calefactor y los componentes externos como la rejilla de radiación y la lámpara halógena. El segundo paso es la inspección de las condiciones funcionales. En esta se verifica la alarma de falla en suministro de energía eléctrica. Esto se logra desconectando la clavija a propósito del tomacorriente. También se debe verificar con un termómetro clínico la veracidad de la lectura mostrada en el display y también se debe verificar las lámparas halógenas que enciendan y funcionen correctamente. Finalmente, se desconecta el sensor de temperatura cutáneo y se verifica que se encienda la alarma de falta de un sensor. Ya habiendo realizado las dos anteriores inspecciones, se debe proceder a la limpieza integral interna y externa. En este caso, se debe realizar 30 minutos después de que se apague el equipo. Esto se hace como medida de protección, ya que al utilizar líquidos se puede ver afectada la resistencia cerámica. Después de este tiempo, se emplean detergentes desinfectantes para las partes externas, aplicándolas con paños limpios y secos. Para la limpieza interna se emplea aire comprimido para eliminar polvo acumulado en las tarjetas electrónicas del panel de control. Algunas empresas que comercializan incubadoras y cunas radiantes son Dreyer, una empresa alemana. También se encuentra Medix Medical Devices, empresa aquí de Latinoamérica, Argentina. También Trimpex Medical, que es de Turquía. Y finalmente Atom Medical Corporation, que es una empresa de Japón. Con respecto a los modelos, podemos ver el Giraffe OmniVet en la parte izquierda de la pantalla, la cual es una incubadora neonatal con mesa de reanimación de la marca General Electric Healthcare. Y en la parte derecha podemos ver la servocuna modelo Ampla 2085 de la marca Fanem, la cual es una empresa brasilera. Con respecto a los precios de las incubadoras, se encontró una página web europea que una de las más económicas costaba 1.100 euros, es decir, 5 millones de pesos aproximadamente. Era una marca llamada Mediprema, pero la mayoría de las incubadoras oscilaban entre un precio entre 3.000 y 3.200 euros, por lo que daba un precio aproximado de 14.512.000 pesos, a pesos colombianos. Y una de las más caras que encontré fue una marca Drager de 4.260 euros, es decir, casi 20 millones de pesos colombianos. Igualmente de la marca Drager esa era la más cara, pero habían una Drager entre 3.000 y 3.200 euros. En definitiva, las incubadoras y servocunas han sido equipos biomédicos que han sido determinantes para el bienestar y la vida de los neonatos. Ustedes se preguntarán por qué hay una puerta cerrada y la otra abierta. Bueno, en términos generales, podemos afirmar que ambos equipos tienen semejanzas. No obstante, una diferencia muy notoria es que la incubadora es cerrada y la servocuna es abierta. Asimismo, las incubadoras son convenientes durante la primera semana de vida y en recién nacidos que tengan inestabilidad hemodinámica o respiratoria, es decir, deterioro de los signos vitales. Por otro lado, las cunas radiantes se deben emplear para bebés que requieren procedimientos especiales y cuidados complejos. A continuación, la bibliografía. Esta exposición fue basada en guías tecnológicas, trabajos de grado, páginas web de medicina y finalmente páginas web de los equipos biomédicos. Bueno, llegamos al final de la exposición. Muchas gracias por su atención, por su tiempo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.